8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al economista Walter Respurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo invitamos a hacer un análisis, una evaluación en materia económica de los 2 años del gobierno del presidente Lasso. Ayer dio su informe al país y sí quisiera plantearle a Walter, dada su amplia experiencia, cuando uno escucha a algunos analistas, especialmente de oposición o políticos, casi se le ha endilgado al presidente de la República que en estos 2 años no hizo nada. Y a veces hasta la gente, porque quienes vamos hasta los mercados, la gente desinformada dice, no ha hecho nada el presidente de la República. Y cuando uno le pregunta, oiga, el indicador de precios de los productos básicos, como esa arveja, ese frijol, esa haba, que usted está vendiendo, se ha mantenido estable sus precios. El dólar que usted maneja en la mano no ha estado estable y no hay respuestas. A veces en el imaginario se ha sembrado esto, con todos los errores, uno de ellos de comunicación del gobierno, muchos errores que ha cometido, evidentemente, no ha sido ágil en algunos procesos, pero ¿cuál sería la evaluación con este antecedente de Walter Respurrier, si me permite, con un resumen de lo que dijera este 24 de mayo en su informe al país el presidente Lasso? Redujimos el déficit fiscal de 7.500 millones a bastante menos de 2.000 millones de dólares. Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Cuando se contrae el gasto público, normalmente la economía también sufre. En este caso no. Veremos cifras de crecimiento económico. A diciembre del 2022, el Ecuador tenía una inflación del 3.7%, la segunda más baja de la región. Y según el Fondo Monetario Internacional, en el 2023 alcanzaremos el primer lugar entre las inflaciones más controladas. También según el Fondo Monetario Internacional, este año el Ecuador crecerá un poco más de 3%, un porcentaje que representa casi el doble del promedio regional en América Latina, calculado en 1.7. Al terminar el 2023, el nivel de la deuda pública se habrá reducido al 55% del Producto Interno Bruto. Es decir, 12 puntos porcentuales menos que hace 3 años, cuando alcanzaba el 67%. Las ventas acumuladas nacionales del 2022 llegaron a 226.000 millones de dólares, más del doble del PIB y 13% más que en el año 2021. 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza y se han creado cerca de 500.000 nuevos empleos. Emprendimos un severo control a los evasores de impuestos. Esto, sumado a la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la facturación electrónica, aumentó la recaudación tributaria a más de 17.000 millones de dólares en el 2022. Alrededor de 3.000 millones más que en el año 2021. Ahí están los resultados. Bien, eso dijo el presidente. Por favor, para que lo comente, economista Walter Respurrier, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Yo creo que los puntos centrales de evaluación ya lo señalaste brevemente en tu introducción. En primer lugar, el gobierno le ha dado la espalda a lo que es comunicación. Entonces, yo sí pienso que un gobernante debe estar en contacto con sobre todo en un país donde el sector público es el 40% de la economía, es brutalmente grande. Y todo lo que hay en el sector público incide en la población, porque el sector privado es solo el 60% de la economía. Debería estar en permanente contacto con la población para indicarle hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer y cuáles son sus logros. Ahora, el presidente, un punto central, un logro fundamental que ha hecho es, como él señala,
la reducción del déficit fiscal y hacer un paso importante para poder controlar la situación fiscal, sin lo cual el país ahí se iba a desmoronar, ¿no? No puede haber un sector fiscal que requiera tantos ingresos, tanto endeudamiento y no tener cómo obtener ese dinero, ¿ya? Entonces, eso es un logro muy importante que ha hecho, pero ese logro lo que requiere es extraer plata de la economía para no tener que endeudarse tanto. Entonces, el impacto que siente la gente es que le sacan dinero del bolsillo. La reforma tributaria que propuso el gobierno golpeó fuertemente aquel estrato de la población media alta, una clase media que iba con cierto confort. Ellos son los que tuvieron que pagar los ingresos fiscales que contribuyeron a reducir el déficit fiscal. Y esa es la clase que más lo apoyó en las elecciones. Entonces, ahí comienza a haber un descontento que dice, he votado por un presidente que dice que va a bajar los impuestos y lo primero que hace me lo sube es a mí. No es que sube el IVA a todo el mundo, me lo sube a mí. Entonces, ahí ha habido un problema importante. Un segundo problema es de que el presidente no ha podido superar lo que podemos llamar un boicot de una burocracia que gran parte de sus cuadros han sido puestos por el correísmo y han estado boicoteando la gestión del gobierno, o sencillamente son ineficientes, o los trámites son de tal naturaleza que son difíciles de superar. Por ejemplo, el gobierno se puso como meta un aumento agresivo de la producción petrolera, que es algo muy importante porque los ingresos petroleros son básicos para que la economía pueda crecer. Y sin embargo, lo que ha habido es una reducción en la producción petrolera. No ha logrado cumplir con ese objetivo. Otro asunto, lo de la salud. Hubo el ofrecimiento de medicina. Para la población eso es muy importante. Para la población es tener que comprar medicina con un presupuesto reducido. Sí, es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, y tiene una angustia, sobre todo cuando se supone que el Estado debe dar esas medicinas. Y no ha podido superarlo. Es cierto, hay una enorme mafia. Alguna directora de hospital en Guayaquil quiso resolver ese problema y la asesinaron, ¿no? Y no creo que capturado al asesino. En todo caso, el punto es de que la población siente que no ha habido ese servicio. Otro caso similar que toca a otro nivel de la población es lo que es los papeles, las cédulas, los pasaportes. No hay cédulas y pasaportes. ¿Cómo puede ser que algo de esa naturaleza, sobre todo los pasaportes donde es un negocio los pasaportes, porque se los venden a un precio mucho más alto de lo que cuesten, cómo puede no solucionarse ese problema? Entonces, hay un sentimiento de la población que el gobierno no les ha cumplido en los servicios. Ahora, el otro punto en esto es que la gente no tiene la perspectiva comparativa. Lo de la inflación, es muy cierto, nosotros estamos dolarizados y por lo tanto nosotros tenemos una inflación como la puede tener Panamá, como la puede tener El Salvador. De hecho, tenemos una inflación inferior a los de Estados Unidos, pero sin embargo, cuando la inflación subió como al 3%, hubo un reclamo del alza de precios, ¿no? Un escándalo que los precios habían subido y estábamos por debajo de la inflación de Estados Unidos. Pero la gente lo comparaba con que en el periodo anterior los precios incluso habían estado bajando, ¿tá? Entonces la gente reclama que no alcanzan los ingresos, pero tenemos el sueldo más alto de las 8 economías más grandes de América Latina. Entonces falta un poco esa situación comparativa. Cuando de afuera nos ven, dicen, las cifras económicas están muy bien, dicen. El problema es la gobernabilidad. Y el riesgo país que tiene el Ecuador es por la falta de gobernabilidad. Entonces, hay esos factores, ¿no? Y esto se une en la poca capacidad, regresando al primer punto, la poca capacidad del gobierno de poder dar su mensaje, transmitir su mensaje a la población. Ver inflación, por suerte tenemos más bajo que otros países. Miren cómo es Colombia, miren cómo es Perú. Los sueldos que tenemos, vean cuáles son los sueldos en México, cuáles son los en Brasil. Y así sucesivamente crear esta imagen, darle esta conciencia a la población de que las cosas están mejorando. No lo ha sabido hacer
y ha primado este descontento en función de lo que se quisiera que se tenga y no de la mejoría que ha habido en el manejo económico. Walter, incluso el tema de la inflación, si uno compara, además de los señalamientos que ha hecho Perú, Colombia, Argentina, que tiene un modelo del socialismo del siglo XXI con 3 dígitos sobre el 100%, crece día a día los precios de los artículos de primera necesidad. Es una locura. Allí están embaucados ya en un proceso electoral y incluso se ha mencionado la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Es decir, no se valora entre lo que se ha hecho, lo que se ha informado y la realidad de la región. Eso es lo que sucede, o sea, no, yo no estoy de acuerdo con un extremo como el que hubo en el Correato, de estar atosigados con un control brutal sobre los medios de comunicación, pero sí hay un paso intermedio. Yo sí pienso que un presidente de la República tiene que comunicarle a la población qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando, qué problemas encuentra, que mostrar las cosas que son positivas. Un país como Argentina, todos conocemos el nivel que tiene Argentina de preparación de su gente, modernización de sus ciudades, calidad de las universidades, y sin embargo, el sueldo en Argentina es muy inferior al sueldo en el Ecuador. Cuando en esto de la inflación, a mí me han entrevistado en la Argentina, y cuando les digo, y estamos con inflación del 2%, me dicen, perdón, señores, por el 2% mensual. No, 2% anual. No me entienden, 2% anual de inflación. Ellos quisieran tener 2% mensual, porque tienen como 7, 8% mensual. O sea, no se ven esas perspectivas. Los trabajadores en México probablemente han de estar diciendo, queremos que nos paguen como pagan en el Ecuador, que es un país menos desarrollado que México y los sueldos son mucho más altos. No hay ese aspecto comparativo. Vean cómo están las calles en Quito, Guayaquil, en otras ciudades, cada día más atestados de automóviles. ¿Y eso es por qué? Porque la gente tiene cómo comprar automóviles. Tiene cómo decir, el presupuesto familiar me da para pagar las letras de automóvil y me voy a hacer de automóvil. Y si no lo puedo hacer nuevo, lo compro usado, pero tengo automóvil. Y encima subsidiado el combustible. Eso no hay así en otros países. O sea, estamos mejor. Tenemos un crecimiento, no es óptimo, no creo que va a ser 3%, creo que va a ser inferior a lo que piensa el presidente, pero el hecho es de que no estamos mal, así como uno siente que la gente piensa que estamos así mal. No se percatan que realmente sí ha habido los avances que ha dicho Guillermo Lasso. Ahora, a lo que señalaba el economista Walter Respuri, el problema de gobernabilidad como imagen hacia el exterior, también de institucionalidad. ¿Cómo entender que en países como Perú, que tuvo una profunda crisis política, su presidente Pedro Castillo está preso, y casi el riesgo país, el Banco Central independiente, no hubo problemas internos en la economía? ¿Eso también tiene que ver con una sólida institucionalidad? Bueno, el análisis que yo hago de eso es un análisis que he venido en base a mi observación a través de los años. Y es mi visión, que no es que necesariamente muy especial, pero puede ser discutida. En Chile, cuando subió Pinochet, con todos los abusos que hubo de los derechos humanos, Pinochet acertó con la política económica. Es una política económica que le permitió a Chile tener un crecimiento sostenido. Y es una política de apertura económica que estaba en directo contraste con la ortodoxia en América Latina, que era la sustitución de importación. Con Chile, sube un candidato populista en Chile, Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori toma la política de su rival derrotado, de Vargas Llosa, que era una política de apertura. La toma. ¿Y cuál es la interpretación que yo hago? En aquel entonces, Perú y Chile vivían una situación de tensión permanente por el no reconocimiento de Perú de la pérdida de la guerra que había tenido, la guerra del Pacífico, y Perú sentía que Chile se le iba encima.
en el sentido de un crecimiento económico que el Perú no tenía. Y eso lo lleva a Fujimori a tomar esta política que ofreció Vargas Llosa. Y Fujimori fue dictador, tuvo un periodo dictatorial, cerró la asamblea, después hubo nuevas elecciones y puso estas políticas de apertura. Y en Perú se ha venido sucediendo, cada vez que venía un nuevo presidente, era opositor del anterior. Y ninguno se atrevió a cambiar el modelo económico. O sea, de pronto, una política económica de apertura en el Perú se ha convertido en una política de Estado, porque ni Alan García, que era un socialdemócrata, un hombre que, digamos, era a la izquierda de lo que aquí fue Rodrigo Borja, mantuvo la política, Ollanta Humala, también, que se suponía que era de extrema izquierda, un populismo militar de izquierda, mantuvo la misma política. Cuando estuvo Toledo, un economista más ortodoxo, mantuvo la política. En general, no ha cambiado la política económica. Entonces se ve el Perú un país estable en lo económico, ha permitido un desarrollo de su actividad minera, que vive mucho de la minería Perú, y eso le ha dado grandes ingresos. Y entonces los financistas internacionales dicen, yo puedo comprar papeles peruanos y estoy seguro que me los van a pagar cuando se venzan. Y por eso el riesgo país es menor, el financiamiento internacional de Perú es más barato. Entonces, aquí no ha habido eso. Los presidentes, los candidatos critican las políticas económicas, a veces no le dan marcha atrás, pero en ciertas cosas sí hay una inestabilidad en cuanto a políticas económicas, y tuvimos el populismo de Rafael Correa, en el cual fue muy mal visto internacionalmente porque no se cumplían con compromisos internacionales. El Ecuador declaraba moratoria cuando podía pagar una deuda, decía de no pagarla. Entonces nos ven como un país que causa enorme incertidumbre, que no se puede confiar que va a cumplir con sus compromisos, un país que ha confiscado a activos petroleros. Entonces, ahí hay esa enorme diferencia, que el Ecuador, pudiendo tener un riesgo país como Colombia y Perú, lo tiene mucho más alto y no está bien visto en los mercados internacionales. Y si alguien va a invertir en el Ecuador, lo va a hacer únicamente en base a actividades donde el Ecuador tenga recursos naturales que no hay en otras partes, porque de lo contrario se lo considera menos confiable que los países comparables. Economista Spurrier, ¿qué puede hacer luego de este informe de los 2 años el gobierno en estos 6 meses aproximadamente que le quedan? Porque hemos escuchado que quieren acelerar lo que en 2 años se podía hacer, agilizar los procesos, especialmente en el desarrollo de la obra pública, salud, educación, la obra pública. ¿Qué podrá hacer el gobierno en estos 6 meses? Bueno, Miguel, en estos momentos, yo creo que de aquí a una semana va a haber una decisión importante que va a indicar por cuál de 2 vías va a ir el gobierno. Y ese es: el presidente Lasso se presenta o no a la reelección. O sea, está colocada sobre todo en la opinión pública internacional que no va a ir a la reelección, en base a una mala interpretación que hizo el Washington Post de las declaraciones del presidente. Y yo a estas alturas no sé si va a ir o no va a ir. No creo que nadie sabe. No sé si el presidente ya ha tomado la decisión. Creo que ni siquiera ha tomado hoy la decisión si va o no a ser candidato. Y eso depende. Lo que va a pasar en estos 6 meses, mucho depende de esa decisión. Si el presidente decide que no va a ser candidato, esto de mejorar los trámites y el funcionamiento del sector público no va a dar resultado, porque en el momento en que no sea candidato, la administración pública no le va a hacer caso. Entonces, eso no sería posible. Lo que sí podría ser posible es que el gobierno pueda estar un tanto más independiente de la opinión de los opositores o de la opinión pública en cuanto a los decretos, leyes que mande a la Corte Constitucional. Podría incluso mandar proyectos de ley que él considera importantes y que la oposición critique, lo que no podría hacer si es candidato, y porque entonces eso estaría mermando sus posibilidades de ganar las elecciones. Yo pienso que lo principal que va a hacer, tratando de sintetizar estos 2 escenarios que llevan por caminos distintos, es que él va a querer dejar un legado de reformas en la
la normativa económica para favorecer, el día que las circunstancias políticas lo permiten, para favorecer el ingreso de capitales al país y para que funcione mejor la economía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, durante el Correato, el país dirigió su política crediticia, su política bancaria y crediticia hacia un mayor control del Estado, que el Estado pueda ordenarle a los bancos qué hacer. Porque Rafael Correa inteligentemente no estatizó a la banca, pero dijo, sí voy a estatizar las decisiones. Si un banco quiebra, será problema de los banqueros, pero yo quiero hacer que la banca funcione de acuerdo a mis objetivos. Y dirigió al Ecuador en su política crediticia por un camino distinto a la normativa internacional. Entonces, ahora probablemente vamos a tener una normativa vía un decreto ley, una normativa que acerque la legislación bancaria ecuatoriana a las mejores prácticas internacionales. Otro asunto, en el Ecuador no funciona el mercado de valores. En el Ecuador, ¿qué hacemos las personas que podemos ahorrar? Deberíamos poder, supongamos que fuese fácil comprar bonos del Estado y cuando quisiéramos vender, los podamos vender. Eso sería una gran cosa, porque sería otra fuente de inversión que tendríamos quienes podemos ahorrar, donde poner nuestros ahorros, no solo en los bancos o cooperativas, sino en bonos del Estado, y sabiendo que el Estado va a pagar sus deudas, porque no ha habido moratoria de la deuda interna, pero que a su vez son líquidos que se los puedan vender, entre otras cosas que puedan suceder en el mercado de valores. Pasar una legislación del mercado de valores, que tampoco es algo muy controvertido, pero que va a permitir que fluya mejor el dinero dentro del país. Una normativa para los contratos petroleros. Y posiblemente, esto sí será controvertido, pero que sería importante que se pueda hacer, una normativa que permita abrir las empresas públicas a capital privado. Por ejemplo, Colombia lo ha hecho en Ecopetrol, y Ecopetrol funciona mucho mejor desde el momento que hay una minoría de accionistas privados que están supervisando que la empresa funcione adecuadamente y que haga decisiones rentables, que haga decisiones que significan el crecimiento de la producción petrolera, que significa que no se desperdicien los recursos de las empresas. Y que de esa manera funcione mejor Petroecuador, las empresas eléctricas, la empresa telefónica, Flopec, entre otras, y por lo tanto hay un beneficio a la población por mejores servicios y al Estado de que estas empresas sean fuentes de ingresos y no fuentes de gastos. Entonces, sobre eso el presidente podría dar un legado que lo podríamos comparar para las personas que tienen memoria histórica, lo que hizo en su corta presidencia el presidente Yerovi. En su corto periodo, Yerovi trajo unas reformas que todos los gobiernos que le siguieron dijeron qué maravilloso que fue el corto plazo que tuvo el presidente interino Yerovi. Entonces, yo pienso que Lazo va a decir, si es que no es candidato a la presidencia, estos 6 meses desde la muerte cruzada a la posesión de los presidentes va a ser mi legado histórico equivalente a lo de Yerovi. Eso sí, pienso yo que serían a grandes rasgos el legado que dejaría el presidente, y como digo, todo queda abierto a estos dos escenarios que no sabemos cuál va a ser, el que sea presente a la reelección o que no se presente a la reelección. Efectivamente, ese gobierno interino de Clemente Yerovi Ndaburo, que en pocos meses, en la década de los 60, luego del cuadriumvirato militar, pacificó y dejó sembrado algo para retomar las acciones en su momento en el país. Ahora, Walter, temas de fondo como una reforma laboral, reforma al seguro social, ni pensarlo ni puede si son solo decretos urgentes en materia económica. Consecuentemente, habrá que seguir esperando esas reformas que no llegan en el Ecuador. Bueno, Miguel, yo pienso que no sería aconsejable que el presidente mande a la Corte Constitucional una reforma laboral y una reforma de seguro social. Yo pienso que pudiese mandar esas reformas de una manera en que se pueda argumentar que es de una urgencia económica. Una ley del seguro social en que esté mejorando la situación financiera del seguro y decir que sin esa mejora el seguro va a quebrar, pues sería de urgencia económica.
una reforma laboral, diciendo que sin tales reformas no va a haber empleo y hay una urgencia en la creación de empleo, podría argumentarse que es una ley económica urgente. Ya dependerá de lo que diga la Corte Constitucional. Sin embargo, yo pienso que tanto una ley laboral como una ley de seguro social toca a los ciudadanos de a pie, para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Y por lo tanto, eso debería primero ir por una amplia discusión, que se escuche todos los puntos de vista, y después un presidente decir, yo asumo la responsabilidad de este proyecto después de haber escuchado todo lo que he escuchado, ¿no? Porque si esto entra como decreto ley, los candidatos de oposición o prácticamente todos los candidatos van a decir, si yo soy presidente, voy a proponer la derogatoria de esa ley. Y los candidatos a la asamblea van a decir, vamos a derogar esa ley. Entonces, más bien, si eso se da, si se entra por decreto ley y después los deroga la asamblea, que venga después, más bien sepultan la posibilidad de que haya un cambio. Entonces, yo sí pienso que tiene que mediar esa amplia discusión para convencer de las reformas a una parte importante de la población y entonces ir a la asamblea. Ahora, ir a ser ley, y en este caso, pues no creo que se alcanzaría a aprobarse bajo este periodo. Ahora bien, si en el escenario que el presidente no va a la reelección, existe la posibilidad que plantee esas reformas, porque ya, digamos, que lo critiquen por hacerlo, ya no tendría mayor importancia. Más bien importaría su visión histórica de ser el que propuso o el que logró un cambio de esta naturaleza. Entonces, pero como digo, en principio, considerando que el presidente iría a la reelección, yo pienso que no sería lo conveniente presentar estos proyectos y enviar estos proyectos a la Corte Constitucional. Claro, lo cual sería una limitación. Yo quiero aprovechar este diálogo para consultarle, dado su amplio conocimiento a Walter Spurrier, ¿qué piensa de la consulta popular del Yasuní que resolvió la Corte Constitucional, implementa el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál sería la incidencia económica con la necesidad de recursos, el disminuir alrededor de 1.500 millones anuales por la reducción a la ya reducida, perdón la redundancia, producción petrolera ecuatoriana? ¿Cuál sería el impacto de aprobarse esto en la consulta popular? Miguel, yo empezaría por el siguiente punto. Es un tema tan, pero tan crucial, tan, pero tan importante, que es una enorme irresponsabilidad de la Corte Constitucional y el Consejo Electoral de decidir erancar esa pregunta en unas elecciones presidenciales y de asamblea, al punto de que no va a haber la oportunidad de discutirla, de exponer los peligros que eso representa. Y por lo tanto, la idea que se está haciendo una consulta popular no tiene ni sustento, porque no se estaría haciendo una consulta popular, sino se estaría votando sobre algo que ni siquiera se ha conversado o discutido. Entonces, en ese sentido, me parece que es una actitud antidemocrática de la Corte Constitucional y del Consejo Electoral. El Consejo Electoral dice que quiere ahorrarse 40 millones de dólares y están sacrificando 1.500 millones de dólares al año, por lo menos. Entonces, eso está mal. En segundo lugar, no encuentro la lógica, la razón para que la Corte Constitucional presente una consulta de esta naturaleza, que inicialmente era para impedir la explotación en el Yasuní y ahora se ha convertido para revertir la explotación en el Yasuní, y sin considerar el enorme costo que tiene para el país. Miguel, la producción petrolera de Ecuador está declinando, a pesar que los yacimientos de Yasuní han pasado de 0 a 55.000 barriles diarios, solo están compensando lo que están cayendo los otros yacimientos. Y entonces el consumo interno de los combustibles crece a medida y con tanto decrecen las exportaciones. Si fuésemos a quitar 55.000 barriles diarios de la producción petrolera, el Ecuador pasaría a pagar más por sus importaciones de combustibles de lo que genera sus exportaciones de combustibles.
O sea, la renta que tiene el sector público petrolera pasaría a cero. Tendremos que estar sacando dinero de otros lados para poder pagar los combustibles que consumimos, porque ya no alcanzaría con lo que exportamos de petróleo. Menos ingresos al fisco, no va a haber cómo atender los gastos de la administración pública, los sueldos, los contratistas, menos dinero iría a los GATS, o sea, también tendría que reducir sus presupuestos, no habría dinero para las comunidades indígenas que están recibiendo parte del dinero del Yasuní, y entonces habría una contracción de la economía, porque además, al no entrar los dólares del petróleo, ya no ser una fuente de dólares para el país, la economía tiene naturalmente que ajustarse con menos importaciones, porque no hay dólares para exportar. ¿Y cómo se ajusta para menos importaciones? Se ajusta bajando el nivel de consumo. Significa que vamos a ganar, todos vamos a ganar menos, significa que se van a perder plazas de empleo, y significa que los capitales privados, viendo que es un país que decide autodestruirse, se van a ir, ¿ya? Se van a fugar los capitales privados, nacionales y extranjeros. El Estado, ante una situación fiscal tan grave, va a tener que subir los precios de los combustibles, eliminar el subsidio de los combustibles, porque si no, no tiene cómo pagar las cuentas. Y eso significa que de golpe toda la ciudadanía le van a subir sus costos, porque va a tener que pagar la gasolina, el diésel a un precio más alto, y baja nuestro nivel de vida. Y va a haber protestas, los transportistas van a paralizar el país, Leonidas Issa va a incendiar el país, comenzando por Quito, y a pesar de eso el gobierno lo va a tener que hacer, y aunque se llegue a caer el próximo gobierno, no le va a quedar más que hacer eso. Es una situación catastrófica, es una responsabilidad de la Corte Constitucional haber llevado a esta consulta, y del Consejo Electoral y la Corte ponerse de acuerdo que se consulte eso enancado en unas elecciones presidenciales. Y yo le aconsejaría a los candidatos a la presidencia, señores, procuren perder, porque el que gane, pierde, porque el que gane va a ser el síndico de una quiebra. Y no hay alternativas en un hogar si deja uno de recibir estos ingresos. Hay que compensar. ¿Cómo compensar esto, esta reducción de los ingresos anuales por la no explotación en el Yasuní, Walter? Bueno, en primer lugar, la Corte Constitucional, que ya se relame el hecho que deja de la producción petrolera de Yasuní, ya ordena en su disposición inicial que tendrán un año en desmantelar todo, ¿ya? Entonces la producción de Yasuní, en lugar de subir de 55,000 barriles a 100,000 barriles, va a ir de 55,000 a cero. Y encima hay que invertir para tener menos ingresos. A nivel del fisco, la manera de compensarlo sería subiendo el precio de los combustibles. Entonces, así el fisco resuelve su problema interno, diciendo, señores, población, ciudadanos, empresas, páguenme más para yo poder cubrir mi rol de pagos. A nivel de país, no va a haber cómo sustituir de eso de la noche a la mañana. Significa que el país tiene que bajar su nivel de vida. Si tuviésemos moneda propia, la solución es una devaluación. De tal manera que los ecuatorianos, en lugar de tener un sueldo mínimo de $450, pasarían a tener un sueldo mínimo de $200, digamos, nada más. Esa es la manera como se hacía antes, es la manera como se hace en Argentina ahora. O sea, la devaluación afecta a las personas que tienen ingresos fijos, ¿ya? Pero eso no tenemos, porque tenemos moneda propia. Entonces, no tenemos moneda propia, la vida es una contracción de la economía. El gobierno nos sube el precio de los combustibles, tenemos menos ingresos, la plata no fluye tanto porque no hay los dólares, por lo tanto no puede haber las importaciones. Olvidémonos de cambiar la refrigeradora, olvidémonos de cambiar el equipo de sonido, olvidémonos de comprar automóviles, pensemos en que tenemos que mudarnos a una vivienda más barata, olvidémonos de pagar escuelas privadas a los chicos, o sea, bajar de nivel de vida a todos los ciudadanos, unos más que otros, por supuesto, pero bajar de nivel de vida a todos los ciudadanos. No hay cómo reemplazar ese ingreso de la noche a la mañana. Bien, al economista Walter Espúrier Vaquerizo, habrá momento para profundizar este tema importante que la Corte Constitucional ha resuelto y sin compensación para enfrentar esta reducción de ingresos para la caja fiscal. Walter, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia.
Muchas gracias, Miguel, por tenerme. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy buen día. El economista Walter Espurier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena, y cómo se piensa manejar la economía en estos 6 meses que le quedan a la actual administración. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.